Nos acompaña en nuestro estudio la doctora Daniela Ferrari. Doctora, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Mariano, buen día, Luli. Un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, la verdad que la invitamos porque usted es la abogada quien representa en el ámbito de lo penal a Valentina Bustos Liuch. Ayer hablábamos de la entrevista que se le ha realizado a Valentina y bueno, se ha generado en este reportaje una situación donde vamos viendo desde producción y todo lo que uno interactúa con la gente, con el público, que muchas mujeres se sienten representadas con Valentina o han transitado alguna situación de violencia. Pero me interesa, doctora, si podemos poner un extracto del reportaje que le hicimos a Valentina Bustos Liuch, que está en nuestro canal de YouTube, aquellos que lo quieran ver completo, a través de YouTube, Luli, 103.9. Radio Altagracia 103.9, allí pueden encontrar el reportaje completo a Valentina. Muy bien, vemos un extracto del reportaje. Y se miró el buzo, todo ensangrentado, obviamente, y me dijo, mira lo que me hiciste, qué asco, ¿yo qué voy a hacer ahora con esto? Y yo me acuerdo que escuché eso y dije, no, me va a matar. Y ahí en el dormitorio de los nenes es cuando me empieza a hacer esto en la cabeza, intentando doblarme el cuello. Y yo como que lo agarraba, hacía fuerza por el otro lado, le agarraba las manos. Y en ese momento que él está haciendo eso, veo a través del blackout la policía, las luces azules. Y bueno. En esos momentos pensás que son horas. Para mí fue eterno, pero deben haber sido 15 minutos, 20 minutos. De golpes, obviamente, sin parar, pero para mí fueron horas. Y Desde el momento que llamaste a la policía al momento que llegó. para mí fue larguísimo, pero en realidad tardaron poco, tardaron como mucho 10 minutos, menos 5 minutos. Para mí fue re largo. Cuando miro estaban las luces de la policía a través del blackout. No sé cómo le grité, ahí dije la policía, y no sé cómo hice que logro como zafarme, digamos, y la agarré, salí corriendo, la agarré a Olivia y me fui para afuera porque estaba la policía y él me siguió persiguiendo. Me persiguió y cuando salgo afuera y miro, estaban todos los policías en la vereda y todos miraban hacia atrás mío, no a mí. Y uno de los policías dijo, no, mira, ahí está el hijo de puta. Y se desesperaron a subir a la reja. O sea, bueno, hablaba con el operador, mientras que ustedes veo que cada vez que ven la entrevista, el reportaje, se compenetran. Recibimos mensajes de muchas personas donde se sienten muy, muy tocadas por este tema, ¿no? Hablamos de violencia de género, hablamos de una situación. Valentina dice en un momento, fueron 20 minutos de golpes sin parar. Así es, Mariano. ¿En qué estado se encuentra la causa? Federico Blumenthal está detenido. ¿De qué se lo acusa? Hoy Federico está obviamente detenido. Como si bien ya, bueno, lo sabemos, ha cambiado 6 veces de abogado. Acá cerquita el micrófono. Bien. Ahí está. Ha cambiado ya 6 veces de abogado. El último hace más o menos 3 semanas que asumió la causa. Tiene obviamente un tiempo para poder trabajarla, estudiarla, y apenas asumió, la causa ya había sido notificada a las partes que se elevaba a juicio. Los abogados anteriores se opusieron a la elevación a juicio y hoy se encuentra en el juzgado de control a cargo de Gustavo Lazo. Nosotros estamos esperando obviamente la resolución de esa oposición, en donde el trabajo que ha hecho la fiscalía, la instructora y todas las pruebas que están incorporadas al expediente, que a través nuestro, a través de la querella, se pudieron incorporar obviamente, y también se pudo trabajar como correspondía,
ha ayudado obviamente a esta imputación de los 9 hechos. Esto 9 hace hechos. Son 9 hechos. Firmes. Sí, que están dentro de este momento en el expediente elevado a juicio. Él se eleva, o sea, se lo imputa y se lo eleva a juicio. Con 9 hechos se lo acusa, ¿sí? Al acusarlo, obviamente esto se va a la Cámara del Crimen, se tiene que sortear la Cámara una vez que lo resuelva, obviamente, el juzgado de control, y una vez que la Cámara se determine, obviamente allá iremos a juicio oral, que es como siempre dije, nosotros estamos preparados para el juicio oral, y la otra posibilidad puede ser un abreviado, que eso es el derecho que tiene todo imputado. Pero bueno, eso va a depender también de la defensa, la estrategia que tenga el abogado defensor. Acá creo que lo importante es que nosotros hemos acompañado, como verás, el relato de Valentina es el mismo relato del día 1 que se sentó conmigo en el estudio. Es el mismo relato que lo hizo ante la instrucción, y no una vez. Fue citado un montón de veces para ir ampliando sus declaraciones, porque a medida que iban pasando un hecho, ella se iba largando otro hecho, claro. Y así, y con eso que para ella era algo normal. Sí, había normalizado la situación de violencia, y cuando comienza a alejarse de esa situación, de alguna manera empieza a comprender que todo lo que vivió era más complejo de lo que era lo normal, lo común. Hay una parte del relato que vos fíjate esta relación asimétrica de poder, que es lo que es la violencia de género, cómo el agresor tiende a que la víctima minimice tanto sus fuerzas y usa las amenazas, la coacción, a través de una persona que tiene una entidad, ¿sí? Que tiene un peso, que es profesional, y le dice, golpea su puerta, le dice, si vos no le das los niños a Blumenthal, yo llamo a la policía y te lo saco. Vos fíjate Tenemos eso. Ese extracto. A ver si lo podemos escuchar, Federico, porque lo dice Valentina. No quería saber nada con él. Y fue cuando empezaron las amenazas. Me mandó a un asistente social de acá de Altagracia, que era amigo de él, y el tipo vino y me dijo, vengo a llevarme a tus hijos. Y yo lo miré y le dije, pero ¿cómo que te venís a llevar a mis hijos? No tenés una orden judicial, no tenés nada, yo no te voy a dejar entrar en mi casa. Y ahí me dijo, vos no tenés idea quién soy yo. Si vos no cooperás, yo en 5 minutos tengo toda la policía en la puerta de tu casa y te los arranco de los brazos. ¿Vos le querés hacer pasar a tus hijos por eso? Si vos no cooperás, un supuesto asistente social que él envíe, que Federico Blumenthal le envíe a ella para que la amenace. Exacto. A ver, esto consta en la causa, doctora Ferrari. Eso está en la causa. Y ahí se actuó en fiscalía. Se está investigando el hecho. Se está investigando eso también. Esta persona es real, que se ha podido comprobar que es un asistente social que trabaja para... Es real, sí. Obviamente no me corresponde... Es de extrema gravedad, ¿no? Sí, obviamente, porque estamos usando un estatus, un poder que una persona, lo que representa en sí, lo que es un asistente social, que sabemos que un asistente social, sí, claramente, vengo, te saco a los chicos, traigo a la policía, como si fuese... Y ahí yo la escucho a ella cuando dice, que también lo dice en el expediente, pero no tenés una orden judicial. O sea, ella o sea, más allá de las amenazas, el miedo, todo, estaba siendo consciente de que tenía que tener una orden para... De que había un proceso, claro. Entonces, ahí... Vos no sabés quién soy yo. A mí me impacta la palabra cooperar. Me violenta escuchar que alguien la amenaza de esta manera, con el poder que tiene, o sea, el hecho de que se presente como un asistente social. Ella, en el relato, explica que lo que más protegía y que soportaba un montón de cosas por sus niños, lo cual cuando esta persona que se presenta como asistente social le dice la palabra cooperar, me da tantas cosas. Ha estado tan vulnerable Valentina en ese proceso que podría haber sido exigida de cualquier otra cosa también, y la palabra cooperar lo dice. Exactamente. Me generó en ese momento una... Lo que hace ahí es doblegar la voluntad de la víctima. Cuando vos doblegas, lográs que la víctima diga, bueno, sí, ya está, hace lo que quiera. Coopera. Pero decirle que venga y que los busque él.
Que bueno, sabemos después todo lo que sucedió. Todo lo contrario de lo que podemos esperar del trabajo y del accionar de un funcionario público como un asistente social, donde evalúa y no particularmente vaya amedrenta o amenaza a una mujer. Sobre todo sin tener una potestad, sin tener una orden. Vos no podés ir, o sea, ni siquiera trabajando en una institución, si no tenés un papel que te diga yo vengo por esto, vos no podés ir a golpear la puerta. Bueno, pero obviamente era el modus operandi de justamente Blumenthal. Era lograr doblegar la voluntad de la víctima para que se someta a lo que él quisiera hacerle. Y lo logró. Lo logró al punto que dijo, listo, vuelvo, que me deje en paz, por mis hijos que me dejen en paz. Volvió, que fue el día, si no me equivoco en la fecha, fue el 10 de julio, el 12 de julio tienen el primer hecho, y el 20 de julio es el hecho más grave que tiene. Donde ya había pasado que en abril la había asfixiado, y ella ya venía guardando las fotos y mandándoselas a sus amigas, porque algo internamente ya sabía que estaba en peligro. Aún así, Valentina en ese momento no tenía la fuerza ni la voluntad, porque ya su voluntad estaba totalmente inhibida por todo el trabajo que vino haciendo, en donde no tuvo la fuerza y la voluntad de decirle a nadie de su alrededor lo que estaba pasando, porque ya nadie le creía, porque ella misma no creía lo que le estaba pasando, porque Blumenthal se había encargado de cerrarle todo. Y en esto, que me acuerdo que Valentina va con una amiga al estudio la primera vez, y su amiga me dijo, nosotros le decíamos un montón de veces, pero nunca la soltamos. Siempre estuvimos. Y creo que el sostén de Valentina fue esas amigas. Claro, ella dice, con las únicas que no pudo fue con mis amigas. Porque había logrado disociarla de la familia, de los padres, de cierto entorno. Y a su vez creó una imagen totalmente distinta para su entorno. Claro. ¿Quién era la loca? ¿Quién era la agresiva? ¿Quién era esto? Ayer hablaba con un colega suyo y me decía qué bárbaro cómo se genera distorsión. Después de ver el reportaje, Valentina, que hiciste, la verdad que me cambia la mirada de toda una construcción que tenía con respecto a eso. Y existe, bueno, y es parte de la manipulación, ¿no? Sabemos muy bien que hay personas que manipulan a otras sin conocerla a través de mensajes, de chat, que hacen cosas convencidas del poder de manipulación que tiene otra persona. Hay gente que ha llegado a asesinar manejado por una manipulación de victimización o de lo que sea, digamos. Por eso la construcción del otro es muy simple. En esto vuelvo al tema que tiene para mí, y me sorprendió, y usted lo sabe, me sorprendió en el momento, nos sorprendió a todos en el momento que estábamos realizando el reportaje, cuando Valentina expresa lo de esta amenaza de este supuesto asistente social. Se sabe que es un asistente social, me dice usted entonces, es un asistente social que trabaja en tribunales, en CENAF, donde se sabe, se está investigando es una esto. persona que trabaja en la repartición pública, ¿sí? Eso está a cargo de la fiscalía y es ellos los que tienen que bueno, porque a ver, en la nota anterior hablábamos con el senador nacional Luis Juez y decíamos, bueno, nos hacemos los tontos con las cosas que suceden. ¿Podemos dejar pasar este tipo de situaciones que alguien que tiene un cargo público, que ostenta una situación de poder sobre una mujer vulnerable, con 2 niños, que está en situación de violencia de género, podemos permitir como sociedad que esa persona siga estando, o esta persona... bueno, tiene que haber un límite, ¿no? Entonces, si bien tiene que haber independencia del Poder Judicial, del Poder Político, bueno, pero tiene que haber una independencia y tiene que haber algo que sanee un poco el sistema, porque si no estamos a la deriva, estamos en manos de personas que actúan porque soy amigo de. Exacto. Y porque tengo el poder de. Vos fíjate, cuando él le dice, ¿ves el poder que tengo, los contactos que tengo? Cuando ella se sienta en mi estudio, me dice, yo tengo miedo que salga porque ella me dijo que tiene contactos en todos lados. Sí. Listo. Y ahí, en ese momento, como abogada, te digo, a medida que iban pasando el tiempo y los relatos, íbamos incorporando, obviamente, todos los hechos. Yo tuve acceso al expediente, las declaraciones son fuertísimas, es increíble. O sea, realmente era imposible exponer todo lo que ha vivido Valentina en un reportaje porque es muy, muy cruento. En ese momento, cuando ella me dice, no, bueno, yo tenía ese miedo de que tenía muchos contactos en el poder.
Acá qué contactos de nada, acá hay que denunciar, acá no importa. Y acá lo que vos tenés, y eso sí voy a hacer un paréntesis, fíjate la importancia, el miedo que tuvo ella, que lo hizo público, que lo puso en las redes sociales, porque esa era la única forma que tuvo de decir, si no lo expongo, sale y me mata. Porque era así, porque ya había pasado una vez. Su modo no iba a cambiar. Entonces, esa fuerza, y acá por eso te digo, agradecerle de parte de Valentina y parte mía, obviamente, el manejo de todos los medios de comunicación de la ciudad de Altagracia, con el respeto que manejaron a esta situación, porque era muy difícil, porque no se trataba acá de querer ganar un poroto, no poroto, ni mucho menos. No, era grave lo que estaba pasando. Y en eso, primero como abogada, jamás tratamos de que no se exponga, ella no leía absolutamente nada. Esa fue, digamos, la sugerencia que le hice desde el día 1. Y le dije, si bien hay muchos medios que quieren hablar con vos, no estás en condiciones, no te voy a poner a sentarte en un banquillo a que se dé vuelta todo esto, porque no, a ver, estamos hablando de un micromachismo que existe constantemente, en donde había otra cosa que era preservar su salud psíquica. Uh-huh. Valentina hoy ha hecho un trabajo impresionante como viene manejándolo desde el día 1 con la psicóloga, con todo, donde tampoco tuvo ayuda del Estado, ¿no? Vamos a ser sinceras, estos programas, la violencia de género, etcétera, etcétera, están todos colapsados. Es todo un programa que no existe. Entonces, y lo digo sin pelos en la lengua, porque no tienen turnos, porque son 5 profesionales. No estoy menospreciando el trabajo de ellos, pero en realidad están desbordados. Entonces nunca vas a poder solucionar, y mucho menos vas a poder solucionar un agresor, porque si vos tratás de contener a la víctima, de darle herramientas a la víctima, tenés que darle la herramienta al agresor. Acá en Altagracia no hay, se tienen que ir a Córdoba. Entonces todo un tema que, como te digo, publicidad política divina, perfecta. Ahora en la práctica no sirve, ¿sí? Valentina se pagó su psicóloga. Valentina aún tiene la contención de su familia. Entonces, por eso Dios es la hipocresía. Pero si no la tuviera, porque sabemos que existen miles de mujeres que son víctimas de violencia de género, con una situación económica deplorable. A ver, si pasan por una situación de esta y no cuentan con los recursos, ¿qué hacen? Se quedan en su casa y hacen lo que pueden. Paola Acosta, cuando en un momento a mí, yo la escuchaba, Valentina Bustos, en un momento me hizo recordar el caso de Paola Acosta en Córdoba, que apareció en una alcantarilla, allá por el año 2014, si mal no recuerdo. Paola Acosta el día anterior había tenido una audiencia. Al otro día la asesina. Uh-huh. Y ese fue el primer fallo, jurisprudencia, a nivel de la provincia de Córdoba, en donde la querella apelan y logran el femicidio, cambiar la figura del femicidio. Y en ese momento, año 2014, 2015, no estaba tan aceitado como está ahora, ¿sí? Ese fallo tiene 2014, casi 270 páginas, uno de los fallos que estudié también. Es muy fuerte, porque también los medios de comunicación desviaron todo para la víctima. Claro, ¿quién era Paola Acosta en ese momento? Y en ese momento... Y Nori Zarralde. Exactamente, tenía poder económico, tenías lo que quieras, pero bueno, pero el varón en sí se lo justificaba. Y sí, seguramente algo habrá hecho, ¿está? Esa concepción que gracias a Dios hoy está cambiando. Más allá de todo, volviendo a la parte esta, cuando te digo, tiene el poder, tiene contactos, y le dije, vos quédate tranquila que no. Y si vos confías en mí, vamos hasta el último. Y así fue. Se sometió a muchas, como te digo, a muchas entrevistas, a muchas declaraciones. Lo primero que le dije, tenés que ir a contención psicológica, porque yo soy abogada, psicóloga no soy. Así le digo a todos mis clientes. Yo jurídicamente destrozamos todo, no tengo ningún problema. Pero no te puedo contener psicológicamente, sí te puedo cuidar. Fue muy, muy sensible para mí como profesional
leer los expedientes, tener que redactarlo, era soñar muchas veces, porque me tocó mucho, era soñar con ella, soñar con cosas que, no solamente a mí, a la instructora, a la psicóloga. Todos Valentina. aquellos me han hablado Todo de lo que- una empatía terrible con respecto a la situación, de cómo las atraviesa la situación, y veo cómo en este momento que estamos acá en el estudio, el clima que genera y cómo estimo que es una cuestión de empatía como mujer y esa sororidad que se genera en un relato que de alguna manera no tiene fisura, porque No. cuando uno ve la comunicación no verbal, la expresión física que tiene, la angustia que tiene en su habla, en su expresión, Valentina, no hay una sobreactuación, no hay una situación de indiferencia a lo que ha vivido, a lo que han vivido sus niños. Yo creo que el trabajo más allá individual de ella, gracias a Dios, en cuanto a psicológico, le ha ayudado a estar de pie, ¿no? Una persona que se pudo volver a levantar. Obviamente no te voy a decir que muchas veces se le cruzó por la cabeza: si sale me mata, que eso es el miedo que ella tiene. Entonces, creo que ahí es donde hay que hacer mucha que fuerza. de alguna mucho manera hincapié cuando en uno todo. escucha ese relato piensa que si sale la mata. ¿Qué quiere que le diga? Exactamente. Muchos me van a criticar por decir esto. ¿Qué quiere que le diga? Lamentablemente hay cosas que no podemos manejar, pero bueno, yo confío en el trabajo, obviamente de la justicia. Estaremos, como te digo, trabajando constantemente como hemos venido haciendo, y No, estoy escuchando. No, queda alguna porque le pregunto la última a la doctora Ferrari para cerrar. No, agradezco que haga hincapié en que muchas veces el Estado, como lo dije en varias oportunidades, y lo sabes, Mariano, tenemos esto de que, y lo voy a decir así porque lo es, utilizan el Día de la Mujer, utilizan distintas fechas para publicidad, porque nosotros hacemos, y como siempre dije, el Consejo de la Mujer, las mujeres destacadas, el té para la mujer y demás. Bueno, La florcita, el plantín para el Día de la Madre en un Sí. comité, la mujer destacada y es la mujer del centro vecinal. Lo criticamos a fin de año, o sea, yo eso no, sí, no es por ahora. supuesto, ¿no? un Lo feminismo de cartón, un feminismo de folleto, que no existe eso. que no existe. Ahora, Yo una mujer necesita el acompañamiento. Como decimos, Valentina, gracias a Dios, tenía el Su mamá y su acompañamiento. papá que Exactamente. pudieron costearle, Pero es que hay obviamente. violencia en los Y esto es medios, hay violencia. violencia, claro, hay violencia estructural, hay una violencia que se finge el trabajo para esa cosa que decía recién la doctora Ferrari, hasta dónde el punto mujer realmente está manejado y está habilitado para contener, para trabajar, para acompañar, para recibir. Es de alguna manera complicado. A ver, con usted llega a los respecto- medios por la política. No le puedo dejar de hacer esta pregunta. Usted, discúlpeme, doctora, pero se ha dicho en alguna que otra entrevista que usted esto ha tenido trascendencia o que usted tiene el respaldo y que llega porque fue política, porque la acompaña un poder político. ¿Eso no es machismo también decir eso? Eso es machismo también, porque soy mujer, porque soy profesional, porque estoy a punto de recibirme como especialista en Derecho Penal. Vengo trabajando, preparándome hace prácticamente 5 años con la rama del Derecho Penal, es algo que me apasiona. Y acá no tiene nada que ver si fui concejal, no fui concejal. Acá tiene que ver mi capacidad. Que si a algunos les molesta la capacidad que tengo por ser mujer, y bueno, allá ellos, pero soy muy contenta y muy agradecida por todo lo que logré, y agradecerle esto, mirá, te lo digo, a la política, agradecer haber sido concejal, que me Donde dio la también posibilidad. sufriste el machismo. Muchísimo. Usted y otras muchísimo, concejales en ese momento. Muchísimo. Y en Hasta posterior, por parte de los sí. medios de comunicación. Muchísimo. Las histéricas, las esto, lo otro, solo por ser mujer. La Llorona me La decían. Llorona, sí, lo recuerdo. Fue muy duro, porque encima en ese momento me acuerdo que existía una red social que era trucha y inventaban cierto. cosas. En esas cosas me acuerdo, y esto lo voy a contar públicamente para te que sepan lo que a mí lo que fue. Era tanto el odio que había dentro de las distintas ramas políticas que obviamente el juego de la política, Me había olvidado. sí, tenés que estar expuesto a todo.
Me acuerdo, Yo me acuerdo que había un mensaje yo había sido mamá. Uh-huh. Hacía 2 meses había sido mamá. Daba la teta. Y me acuerdo de un mensaje que decía así, porque es novia del viceintendente y no sé qué. Yo digo, ¿cómo puede ser una persona que tenga esa mente tan de Esa mierda? maldad, ¿no? Yo me acuerdo que me desarmé en mi casa. Yo tenía a mi hija y digo, yo peleando acá, ¿qué? ¿Saben quién soy yo? Tengo una hija, soy mamá. Porque había problemas entre ellos, la culpa era mía, me atacaban a mí. Y dije, a ver, gracias a Dios, que también fui una valiente y me pude ir de la política, ¿sí? Y lo digo no tengo ningún problema. Me pude ir porque también sufrí violencia, un montón. Que no la cuente, bueno, es otro tema. Pero me fui y dije, a ver, yo soy capaz de esto. Agradezco a todos los medios de comunicación, a los que me trataron mal, a los que me trataron bien, a los que dije, bueno, gracias a eso me hicieron crecer. Porque hubo un medio que me daba como si fuese, no sé, no tengo piel, no. Y dije, bueno, gracias porque me hiciste grande. Y les agradezco a todos. Entonces digo, si como persona, como mujer, nunca me victimicé. ¿Pero usted es en buena ese profesional sentido, o ¿no? es buena mujer y llega porque es buena? Porque Yo soy una genia. no la quisiera tener en contra, doctora Ferrari. No, ¿Qué siempre quiere digo que lo le diga? mismo. O sea, vos me querés contratar como querellante, soy la mejor querellante. Me querés contratar como defensora, soy la mejor defensora. Es así. Viene mi cliente y mi cliente hasta el último. Eso siempre les digo a todos. ¿Vos estás dispuesto? Yo voy hasta el final. Si no, no. Porque a mí no me sirven los medios tintas, no me sirven. Y bueno, a ver, es parte de la vida, es parte de todo. Es parte de esta sociedad que hay que tratar de cambiar esto. Y yo me quedo con algo que dijiste, Luli, que yo lo detesto. El té, las florcitas, las mujeres destacadas. Inviertan esa plata en buscar más psicólogos. Inviertan más plata para buscar mejores estructuras. Inviertan más plata para las víctimas realmente de violencia de género. Y dejen de hacer ese circo porque no sirve. Doctora Ferrari, muchísimas gracias. Nada Gracias más a que ustedes. agregar. 28:09, cortita la tanda y ya volvemos.